mí el rugby es alegría, el partido es lo mejor que te puede pasar, esos 80 minutos hay que jugarlos con una sonrisa, ¿no? Felipe es uno de los grandes hitos que tiene el seleccionado argentino. Creo que es uno de los personajes más importantes que ha tenido toda la historia del rugby argentino. Es un ejemplo por todo lo que le dio al seleccionado. Los números y su trayectoria, su carrera, hablan por sí solo, ¿no? Pichón, va Pichón, se va el Felipe Trey de los Pumas. Capitán de los Pumas, máximo goleador, no sé, jugar 4 mundiales. El jugador con más test match que haya jugado en los Pumas, así que la verdad que ese reconocimiento no se lo va a quitar nadie. La verdad que ha llegado a lo máximo y muchísimo ha sido esfuerzo. Dios le dio dones y es una persona que los explotó al máximo. Admiro su fuerza para hacer las cosas, que me parece que supera el talento que por supuesto tiene. Para Newman, Felipe es una referencia súper importante, es una luz, una guía donde nosotros tratamos que los chicos que seguimos entrenando se reflejen. La verdad que es largo describirlo, ¿no? Por la personalidad que él tiene, por la fortaleza mental que también irradia. Un tipo que se puso un objetivo y yo creo que lo superó ampliamente. Para mí el rugby en sí es una forma de vida y a mí me ha ayudado mucho para poder desarrollarme en otros aspectos de mi vida, como amigo, hermano, como padre, como médico. Es una persona que además no solamente es reconocida por sus talentos y por su capacidad técnica, sino también por haber logrado lo que pocos jugadores profesionales pueden hacer, que es haberse recibido de médico allá en Irlanda, además de seguir jugando profesionalmente. Para los hinchas de Leinster es un dios. Vas a Dublín y te hablan de Felipe, pero por lo que es como persona. Les impactó un montón que él jugando al rugby siguiese estudiando, se haya recibido de médico. Gordon Darcy, el centro de Irlanda, decía, yo no puedo creer, Felipe tiene una hija, juega en uno de los mejores clubes del mundo, lo hace de manera impresionante, es considerado uno de los mejores del mundo y aparte es médico y labura en un hospital. Y de hecho al toque le pusieron el Dr. Phil. A cada paso construyó su destino, estudiando y entrenando, con un tackle feroz si hacía falta, con una sutileza hacia el partido y la vida así lo demandaban. Así se fue formando el hombre y el jugador hasta convertirse en una de las figuras más importantes en la historia del rugby argentino. Así escribió su leyenda Felipe Contepomi, el Dr. Rugby. Felipe se educó en el seno de una familia de rugby y llevó esa marca de origen durante toda su brillante carrera. Debutó en la primera de Newman en 1997 y durante los últimos 17 años llenó las canchas de inspiración y coraje. Pero además también se hizo tiempo para desarrollar su carrera de médico. Talentoso y apasionado, así es el mellizo Felipe, el crack de la familia Contepomi.
En casa él era el quinto varón, con Manuel cuarto y quinto eran. En casa siempre fuimos los mellis y así nos trataban. Yo siempre admiré la familia Contempomi, siempre la admiré. Esta casa abierta donde la gente entraba, salía, vivían familias, se iban, volvían. Y el rugby siempre fue un deporte de jardín de casa. Entonces cuando íbamos a la casa de chiquititos, a Felipe y Manuel estaban disfrazados de rugby. Ellos tenían 5 años y los hermanos mayores 15. Y al tener hermanos más grandes, con una diferencia considerable, nos trataban como muñecos de alguna manera. Manuel y yo éramos los muñequitos que nos tacleaban, nos pegaban, nos golpeaban, nos levantábamos. Y éramos la diversión de ellos y sus amigos. Y jugaban subterráneamente, o sea, cuando los querían agarrar, les pasaban por abajo. Y eso es Felipe es un loco, como son casi todos los Contempomi, con energía bien conducida, ¿viste? Un loco positivo, esa gente que construye, que suma. Se hablaba rugby, se habla rugby, es una familia de rugby. Los recuerdos del rugby infantil para mí son tan simples como empezar a las 8:30 con medias bajas, un shortcito y la camiseta, la pesada desteñida de Newman. Nosotros ya sabíamos que de abajo venía una camada que había ganado en menores de 15, menores de 16, menores de 17, algo de menores de 19. Ahí sí tuve, por decir, dos referentes, o los jugadores que a mí me gustaban, que era el Percaran Franco y el Churro Marguerite. Felipe jugaba de apertura y Manuel de fullback. Subimos a plantel superior con tipos que nosotros eran referentes nuestros, como el Pereira Raza. De repente subió esta camada que cambió bastante la cultura del club. El debut fue con Deportiva Francesa en Newman. Era tan chico que era medio inconsciente, pero la verdad con una alegría enorme. Yo creo que Felipe es un ícono, es un ejemplo, el mejor jugador de la historia del club, definitivamente, definitivamente. La semana antes de irse al Mundial del 2011, yo empezaba a entrenar una división de menores de 9. Y lo llamé a Felipe y le digo, mira, el sábado empiezan estos chicos de M9, sería bueno que vengas, y si lo traes al Canario y al Toro, Canario Gocio y el Toro Ayerza. Sí, ¿a qué hora es? Y lamentablemente es 9:30, 10 menos cuarto. Bueno, está bien, 9:30 de la mañana estaban los tres, una semana antes de irse a un mundial, ¿no? Yo creo que Felipe es así porque no es una persona tibia, muy comprometido con las cosas. A lo que voy es, ¿qué significa Felipe para Newman? Estas cosas, o sea, él da un montón. Y él, Newman, te lo digo porque lo conozco bien, es su vida. Había actuado un ratito ante Francia en los últimos instantes, había jugado muy bien en otro ratito que jugó ante los Barbarian franceses. Esperemos que así sea la juventud de Felipe Contempomi jugando el primer partido. Ser Puma es una alegría enorme, un orgullo, y creo que es lo más lindo que puede pasar a cualquier jugador de rugby argentino, ¿no? La primera vez que jugamos los dos, estoy casi seguro que fue en Gales en el 98, en la Nestlé. La camiseta, como siempre digo, uno se la tiene que ganar y ganársela en cada partido y hacerla valer, ¿no? Pero me parece que es más que nada un orgullo y una responsabilidad a la vez. Fuimos muchos jóvenes y nos costó, pero ese fue el primer partido. Fue muy emocionante para mí porque era el hecho de poder, primero, por primera vez me ponía la 10 de los Pumas, que la verdad era una alegría enorme, y el poder hacerlo contra Gales, un equipo que representa mucho por la historia del rugby. Primera chance para los Pumas, la responsabilidad de Felipe Contempomi. Allí va el disparo, una pelota que parece buena, adentro la primera, la Argentina arriba. Cuando arrancamos, bueno, ahí nomás se arrancó tuvimos el Mundial 99. Me tocó ser una especie de suplente perfecto porque cubría el 10, 12, 15, me tenían, era chico y me ponían de cualquier cosa. Y al final es, qué sé yo, es un poco la impronta de los Pumas, ¿no? Defender y sacar de donde no podés
toda la garra para que no entren, pero con la alegría y la inmensa alegría de haber clasificado cuarto, ¿no? En el 99 éramos todos muy chicos, la realidad que fue una experiencia espectacular para todos porque era empezar a conocer un mundo que se nos abría. En el 99 él ya había empezado sus primeras armas, después, bueno, empezó a jugar más asiduamente por sus características mentales y por sus características técnicas. Entré de 15 contra Sudáfrica en River, en 2000 creo que fue. Yo te diría que ya en 2001, 2002, él ya se empezó a afianzar, se empezó a sentir cómodo. Esa gira nos dio un poco la confianza de poder animarnos a saber que se podía ganar allá afuera. Cuando se le gana a Gales en el Millennium y después a la siguiente semana se le gana a Escocia, fue como una gira que nos empezó a mostrar que afuera se puede ir y ganar y poder ser consistente y no solo los Pumas se hacen fuertes en Argentina, ¿no? Cancha de River, yo recuerdo 2 partidos que fueron muy tristes y son a veces puntos de quiebre. Un partido contra All Blacks que ellos lo tenían prácticamente ganado. Fue uno de los 3 partidos que jugamos en River y fue, lo recuerdo bien. Felipe patea una pelota, me acuerdo exactamente el lugar, casi abajo de los palos, al touch. La pelota no sale y terminan con un try en la bandera del otro lado, donde Argentina pierde el partido. Se try de Nueva Zelanda, Ben Black, más por afuera y va a ser try de Nueva Zelanda. El try lo anota Robertson. Y fue peor todavía un partido contra Australia. Uno sufre cuando ve que tiene un hijo pateando, sufre si la pelota va a entrar o no va a entrar. Y en ese partido pateó 9 penales a los palos, de los cuales cerró 7. Fue una noche que no fue demasiado afortunada para él. Pensó que podía revertir esa condición. Y bueno, y siguió pateando. Llegó a patear 6 penales más, sin poder acertar. Si pudiese volver a jugar ese partido, seguramente, no sé el resultado, pues yo no vivo de supuestos, pero seguramente me hubiese tranquilizado muchísimo más en cada patada que hubiese hecho, y si las 2, 3 primeras las cerro, me hubiese tranquilizado el doble. Y ese partido no es que lo quiero borrar, ni mucho menos, al contrario, que me quede bien fresco en la memoria para no volver a cometer o tratar de que si me pasa eso, decir, ya te pasó, tranquilízate, ahora tenés que recaer en lo que siempre haces, que es patear en entrenamiento con nadie, que no te ve nadie, pero ahí estás focalizado y concentrado en eso. Después del 99 empezaron con ese mundial y demás a surgir propuestas de ir a jugar afuera y demás. Y le ofrecen irse a jugar afuera y le costaba. Yo estaba cómodo acá jugando en Newman y estudiando medicina. Estaba en 3er año de medicina. Y lo hablé con papá. A mí me pareció que era el momento oportuno porque estaba en su mejor momento. Tuve la suerte de que cuando llegué allá estaban Edu Simone y Agustín Pichot. Bueno, Agustín lo llevó a Bristol a Felipe y lo ayudó mucho en su desarrollo rugbyístico. Y dije, me voy por un año y vuelvo. Y bueno, me quedé 13 años. Con Agustín jugué los 3 años que estuve ahí. Una experiencia muy enriquecedora no solo desde
el punto de vista rugbístico, sino que era la primera vez que vivía solo, primera vez que las cuentas las pagaba yo, que todo, tenía que ocuparme de todas las cosas y creo que eso me ayudó muchísimo, ¿no? Él fue pensando y con la ilusión de que iba a poder hacer rugby y medicina. Felipe quería ser médico desde los 18 años. Uno pensaría que su vocación fue el rugby, pero creo que su vocación es la medicina. Cuando yo era adolescente, mi deseo era ser médico, no jugador de rugby. Cuando empezó a ser requerido por algunos clubes en Europa, se puso como condición que quería estudiar. Staff francés quería que vaya y otros clubes en Francia, pero yo quería terminar mi carrera. Y en el 2003 dice, me vuelvo a Argentina, porque yo quiero ser médico. Y estaba casi dispuesto a volverme para acá. De ahí le sale la oportunidad de ir a Leinster, a Irlanda, y le dicen, ¿y estudiás en Irlanda? Fui a Dublín una vez a entrevistarme con la universidad y la universidad me dijo, bueno, si firmás, si venís a jugar, sí, te aceptamos. Y una vez que me dieron el ok de la universidad, firmé con Leinster. Logró entrar en una de las mejores universidades europeas. El deseo de ser médico, de recibirme y demás, existía y existió y existe, con lo cual eso es por ahí lo que cuando uno me preguntan cómo hiciste, digo, y por ahí tenía demasiado, mi deseo era demasiado fuerte. Creo que el punto más alto fue en Irlanda. Creo que caía el mejor club que podría haber caído en cuanto a idiosincrasia de rugby. La verdad que era un grosso allá. Te dabas cuenta cuando salías, ibas a tomar algo, un pub o qué sé yo, enseguida se le acercaba a la gente. Súper reconocido. La gente, lo que te decía antes, creo que captó no solo la grandeza de él como jugador, sino que la grandeza como persona. Conocí así los jugadores, a O'Driscoll, Hickey, Horgan, Dempsey, todo, era la línea de tres cuartos de Irlanda. Había una rivalidad, no sé, Leinster, Munster, los dos equipos de Irlanda, encima la rivalidad que tenían los Pumas con Irlanda, y él era el mejor, ¿no? Slowing the ball back to Contepomi, drop and goal. First points of the day are for Leinster. Felipe Contepomi. Del 2004 al 2009 deben haber sido los años que yo considero que mejor jugué al rugby. Estaba Felipe por encima de Hogar, así que la realidad es que eso te daba la dimensión de lo que era, ¿no? Del reconocimiento que tenía a nivel mundial. Siempre me esforcé, me sacrifiqué y traté de siempre hacer lo mejor posible en donde me tocó. Contepomi goes. Contepomi checks 1-2. Almost dramatic, gets away from Marshall, reaches and makes it to the line. That is a sensation individual effort. La realidad es que tenía unas condiciones espectaculares. Un gran jugador que puede adaptarse a distintos puestos. Felipe fue mucho por su personalidad, mucho por su capacidad de juego, mucho por su dedicación. Y fue mejorando todo lo que él no hacía bien. Entonces, por ejemplo, el pase, creo que claramente tiene uno de los mejores pases que uno ve. Le gustaba mucho jugar de apertura. Estaba en el podio de los mejores aperturas. A mí, sinceramente, me gustaba mucho cómo Felipe jugaba de primer centro. Y si tenía que nombrar un equipo ideal, para mí era el primer centro titular Felipe, ¿no? Felipe tiene una gran virtud que fue evolucionando mucho. Algo que también se trabaja, pero Felipe lo tenía desde muy chiquito, una cabeza muy fuerte. La cabeza es tremenda, es una cabeza ganadora 100% y que va al frente. Lo he visto enojado y diciendo quiero ganar el partido, lo ganaba. Yo hice todo muy intensamente en mi vida y creo que eso me ayudó, ¿no? Yo con los Pumas lo que más recuerdo, sin duda porque nos agarró creo en una etapa de madurez muy buena y habiendo vivido muchos procesos, lo más lindo, y porque el resultado en definitiva fue el más esperado, fue el Mundial 2007, sin duda. Desde el 1 de julio, cuando empezamos la preparación, lo único que nos poníamos en la cabeza era el 7 de septiembre.
Y ese mundial fue increíble, porque yo fui a la ceremonia de inauguración a perder con Francia y de repente se le gana a Francia y se gana. Y se disfrutó el ir después a Lyon y jugar a los 4 días contra Georgia, Marsella contra Namibia. Fue una fiesta desde el minuto 1, no solo en el partido, sino la gente. Después volver a París para jugar contra Irlanda, era como que los partidos se fueron dando perfectos para nosotros. El amague de Felipe, pasó entre 1, entre 2, entre 3. Y también existía el duelo Irlanda-Pumas. Entonces Contepomi O'Gara vendía por todos lados para el duelo. No es una persona de las más agradables dentro de la cancha. De ese partido en Irlanda, obviamente, uno de los focos a tratar de aplacar del equipo irlandés era el centro de la cancha, O'Driscoll Darcy, de las mejores parejas de la historia del rugby mundial. Si alguna vez me hubiesen dicho que íbamos a jugar los dos de centro, nunca me lo hubiese imaginado. Fue fuerte. Se resbala Manuel Contepomi y se le abre el espacio a O'Driscoll, el capitán, quien anota el primer try para Irlanda. A mí se me cortó 2 veces O'Driscoll. Uno fue un try de él, otra fue un try en la punta, pero también hubo un error mío, una falla muy chiquitita de marca, pero que terminó en try del equipo contrario. Y me acuerdo como Felipe me puteaba y Felipe empezó a decirle de todo. Con Manuel lo que teníamos es que nos insultábamos o nos hablábamos muy fuertemente. Pero lo hablamos 10 veces, que había que marcar así. Y yo decía, ¿qué querés que haga? ¿Volverla a jugar? No puedo volverla atrás. A muchos no nos podíamos meter porque son hermanas, así que no nos podíamos meter. Hasta a veces nos han llegado a tener que separar. Me acuerdo que en un momento lo agarré a Nicole y dije, Felipe, pará que sigue jugando, mano. Se peleaban como locos, pero peleándose para ver cómo hacer las cosas mejor. Y eso a mí me encantaba. Pero bueno, a la siguiente jugada estábamos de nuevo abrazándonos. Ser mellizos, jugar al mismo deporte juntos, hacer juveniles juntos, jugar en la primera de tu club juntos, jugar 3 mundiales, bueno, Felipe jugó 4, pero 3 mundiales con él, vivir lo que vivimos juntos, la verdad que no es más que agradecimiento y alegría. Y si me pedían elegir a uno en el pan y queso, siempre elegía primero a Manuel, ¿no? Es un amigo, es un hermano, es alguien con quien aprendo. Entonces, qué ser mellizo es muy amplio. Y aparte, qué ser mellizo de Felipe Contepomi, creo que también es muy lindo, ¿no? En 2007, Felipe para mí fue, no sé, uno de los mejores jugadores del mundial, del mundo en ese momento. Terminó siendo uno de los elegidos para completar el seleccionado del mundial. Y me parece que ese equipo fue exitoso, no solo por llegar al tercer puesto, sino porque realmente éramos 30 jugadores, 30 tenían que llegar al 100% en ese mes. Y creo que hubo jugadores que estuvimos a más del 100%. Se consiguió algo soñado, ¿no? Felipe es una persona muy respetada en el exterior y en varios países de Europa y del hemisferio sur. Siempre fue un jugador creo que distinto, ¿no? Creo que y lo mostraba mucho dentro de la cancha. Me acuerdo de un partido de Francia hace 2 años, creo que fue en Vélez, que no sé cuántos puntos hizo, que estaba inspirado y ganó el partido de él. Contepomi darts back inside twice and away for another try for the skipper. Hizo 30 puntos y que termina siendo así. Y eso es Felipe. Y llegó a donde para mí no creo que ninguno haya llegado en Argentina. Capitán de los Pumas, máximo goleador, no sé, jugar 4 mundiales, todo lo que ganó en Europa. Así que la verdad que es un ejemplo y un referente, así que eso, estoy muy orgulloso de que sea de Newman y conocerlo. Dejó las luces del rugby profesional y decidió volver a sus raíces, a su familia, a sus amigos, a su club. Atrás quedó una campaña brillante que lo ha convertido en una estrella del rugby internacional. Ahora el jugador deja lugar al médico sabiendo que siempre ha sido fiel a su historia. Así fue y así es Felipe Contepomi, un crack en todo el mundo,
pero ante todo un genuino hombre del rugby argentino. Siempre estuvo al servicio del equipo, por más que muchas veces era uno de los más famosos dentro del equipo. Y creo que eso habla a las claras del tipo de, no solamente jugador, sino fundamentalmente de persona que fue y que es. Me parece que él ya es grande y no va a fallar en la vida, no va a hacer lo que le guste, lo que quiera hacer, y lo va a hacer bien. Y si le va mal, se va a volver a parar y va a seguir haciéndolo.